Basados en el Padre Nuestro, hemos visto que cada una de las frases del Padre Nuestro nos dice algo acerca del carácter de nuestro Dios. Jesús dijo: cuando ustedes oren al Padre, oren de esta manera. Algo así como si Jesús dijera: mira, yo conozco el carácter de mi papá y te voy a enseñar cómo debes hablarle para que puedas estar en buena comunión con Él. Y entonces el Padre Nuestro es la manera en la cual debemos acercarnos. La frase en la cual nos ocupamos hoy es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es hacer la voluntad de Dios? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Es difícil hacer la voluntad de Dios. En el seminario, a los muchachos les toca el primer año, que son 2 semestres, aprenderse 100 versículos de memoria en cada semestre. Esos son 200 versículos de memoria en todo el año, al menos en mi materia. Por eso me quieren mucho los estudiantes, porque los hago aprenderse la Biblia. Y algo pasó, algo curioso. Durante uno de los exámenes semanales de textos bíblicos, el texto que debían memorizar los muchachos es Gálatas 5:13, si lo quiere buscar. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Eso es lo que yo puse en el examen. 10 versículos y uno de ellos era este pasaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Esto estaba en el examen y uno de los alumnos del seminario rapidito contestó su examen. Entre todos sacó 10 el muchacho. 10, se lo memorizó. ¿Sabe cuál es el problema y lo que llamó mi atención? Que después de la clase quiso hablar conmigo un compañero de que sacó 10 y me dijo: mire, pastor, maestro, quiero hablar con usted porque tengo problemas con este compañero mío. Deja su ropa por todos lados en el cuarto, agarra mis cosas, anda hablando a mis espaldas, y cuando nos toca hacer el trabajo, me lo deja todo el trabajo a mí y él no hace nada. ¿Cuál es el problema? El problema es que este muchacho sabía de memoria lo que tenía que hacer. Lo acabamos de leer: servíos por amor los unos a los otros, no os mordáis, ámense unos a otros. Lo sabía, pero no lo pone en... Pero no es lo que nos pasa a muchos. Esto es lo difícil y complicado de la voluntad de Dios. Lo sabemos. Creo que todos aquí sabemos los 10 mandamientos de memoria. O si no de memoria, al menos algo sabemos de ellos. Creo que todos sabemos lo que es bueno. Lo difícil, como nos cuesta trabajo, es hacerlo. El batallar entre lo que yo quiero hacer y entre lo que Dios demanda que se haga. Y cuando hablamos de que Dios es un Padre con autoridad, hablamos de que finalmente su voluntad es la que se debe hacer. Solo hay una manera correcta de hacer las cosas, y esa manera correcta es a la manera de Dios. ¿Por qué razón? En sus boletines está: porque la voluntad de Dios es perfecta. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo. Nuestra voluntad no es perfecta, pero la de Dios sí. La voluntad de Dios es soberana. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Su voluntad es soberana y su voluntad es buena. Cada mandamiento que Dios nos ha dado no es, hay que aclararlo, cada mandamiento que Dios nos da no es por aguarnos la fiesta, ni por hacer que nosotros estemos acorralados sin poder hacer nada. A veces se da esa queja: es que Dios quiere que yo viva una vida aburrida. No,
Dios quiere que vivamos una vida sin necesidad de tantas lágrimas y tanto quebranto y tanto arrepentirnos de lo que hemos hecho. Su voluntad es buena. Proverbios 3:15 dice que el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Eso está en sus boletines, por eso lo leo rápido. El camino de los transgresores es duro. El camino de todo aquel que desobedece la voluntad de Dios es duro. ¿Qué me espera a mí cuando veo la voluntad de Dios y digo, de todos modos voy a hacer mi voluntad y no la de Dios? ¿Qué me espera? Un camino duro. Porque la mejor manera de hacer las cosas es a la manera de Dios. No solo es la mejor manera, es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué es necesario hacer la voluntad de Dios? Una respuesta clara es porque para eso fuimos creados, para hacer la voluntad de Dios. Pero otra razón por la cual es necesario hacer la voluntad de Dios está en la palabra, en Mateo 7:21. Palabra de Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y repito que cuando en la literatura judía se repite más de una vez la palabra, la misma palabra, es un énfasis. Jesús está refiriendo a personas que no nada más le dicen Señor una vez, están todo el día diciéndole Señor mío, Señor mío, Señor mío, pero no viven de acuerdo a su voluntad. Y Jesús advierte, de nada sirve que le llames Señor a Dios si tu vida no se somete a la voluntad de Dios. Y eso ya me pone a mí la soga al cuello y a usted también, porque como dijimos, es fácil saber la palabra de Dios, es fácil memorizarla, literalmente, gradualmente fácil, pero ponerla en práctica es lo que nos va a costar, y bastante cuesta. Ahora, la buena noticia es que en Cristo podemos obedecer sus palabras y sus mandamientos. En Cristo podemos estar siendo capacitados poco a poco para cumplir su palabra. ¿Cómo? Pues vamos a apuntar 4 pasos para poder cumplir la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Primer lugar, meditando en sus mandamientos. Eso es lo primero que hay que hacer para someternos a la voluntad de Dios. La idea es esta: ¿de qué manera puede usted someterse a la voluntad de Dios? Pues obviamente en primer lugar tienes que saber cuál es esa voluntad de Dios. Cada vez que usted va a sacar su licencia para conducir, un requisito indispensable es que usted lea ¿qué cosa? ¿Qué tiene que leer? El manual o el reglamento de tránsito. Y bueno, no sé si aquí, porque yo no tengo carro, pero ¿es obligatorio traer con usted el reglamento de tránsito en el carro? ¿No? En Mérida, sí, si usted lo detienen en alguna infracción y no trae el reglamento en su carro, es multa. ¿Cuál es la idea? Es que si no lo has leído, no puedes cumplir con esas reglas. Lo mismo pasa con nosotros. No puedo decir yo quiero obedecer la voluntad de Dios, pero no quiero leer este libro. No, es que en este libro está la voluntad de Dios. Este es el reglamento de tránsito para nuestra vida. Si no lo lees, no vas a poder cumplir la voluntad de Dios. Tan sencillo como Salmo 119 lo dice. Salmo 119, 97. El salmista escribe y dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. ¿Será que nosotros podemos decir lo mismo? Señor, yo amo tu ley y todo el día medito en tu ley. A veces no. A veces, ¿sabe qué? Ya sea por el trabajo o cualquier otro quehacer o el ocio, no apagar la televisión un rato o no apagar cualquier otro distractor nos quita tiempo que es vital para aprender a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Pues tome todas las medidas que crea necesarias. Apague la tele un rato o levántese más temprano o haga lo que crea que es necesario hacer, pero tiene que leer la Biblia. Esto no está sujeto a opciones de sí o no.
Tiene que leer la Biblia porque es la única manera en la cual estamos en el primer paso para cumplir la ley. Nosotros sabemos esto que dice Santiago, no hay que ser solo oidores, sino también, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces ni a oidores llegamos. A veces ni a oidores llegamos, no estamos oyendo la palabra de Dios, no la estamos meditando. Hoy hay tantas variedades, si se da una vuelta por la librería que está aquí enfrente del centro de convenciones, hay Biblias de todos tamaños, colores, de todas versiones. Sí, ya está hasta la Biblia para escucharla en audio, la puede descargar de internet. Pero aún así el problema está en que no meditamos en ella. Se nos hará aburrida quizás, se nos hará como que no le entendemos. Bueno, empiece por un libro que es fácil de leer, el Evangelio de Juan, es fácil de leer. O el libro de los Proverbios, que es como un montón de refranes, pero inspirados por Dios. Es un buen libro para empezar, pero hay que empezar de alguna manera. No podemos seguir diciendo, mañana lo hago, o algún día empezaré a leer la Biblia. Hay quienes dicen, no, pues ya estamos en agosto, mejor hasta enero, porque así empiezo a leerla completita todo el año. No, mañana mismo, hoy mismo si se puede, hay que leer la palabra de Dios. Es el primer paso para cumplir la voluntad de Dios. Si no la lees, no vas a conocer la voluntad de Dios. Segundo paso. El segundo paso, y este es el que nos va a llevar un poquito más el trabajo, es humillando al yo. Yo con mayúsculas. En primer lugar hay que meditar en sus mandamientos y hay que humillar al yo. ¿Qué pasa? Supongamos que estamos ya comprometiéndonos con la voluntad de Dios y decimos, bueno, si esto es cierto, no lo puedo dejar para después, hoy mismo empiezo a leer. Y va uno a leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar cuando uno empieza a leer la palabra de Dios? Vemos que hay muchas cosas que tenemos que cumplir, pero que demandan que nosotros hagamos cambios en nuestra vida. Deja de decir esto, deja de actuar así, tienes que perdonar a esta persona, mira, a tu esposa tienes que tratarla bien, mira, tienes que corregir a tus hijos. Y entonces viene el choque de voluntades. Está la voluntad de Dios y está mi voluntad. Al final de cuentas, ¿cuál debería ganar? La voluntad de Dios. Pero es el ego o el yo el que nos obstaculiza el paso hacia la obediencia. Mateo capítulo 26 versículo 29. Jesús nos pone el ejemplo. Jesús, que podía haberle dicho al Padre, mira, Padre, voy a hacer esto y esto y esto porque yo soy también divino como tú y voy a hacer mi voluntad. Jesús mismo se somete a la voluntad de Dios. Conoce este pasaje, ¿verdad? Cuando lo van a crucificar, poquito antes, Jesús se dirige al Padre y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, si es posible que no me pase esto, haz algo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debería ser nuestra actitud también. Cuando venimos a la palabra, vemos la voluntad de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para cumplir su voluntad, someternos a Él, que domine al yo, porque este es el conflicto de voluntades. Nuestra oración debe ser la del Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esta debe ser nuestra oración de todos los días. Señor, enséñame. Soy tan necio, soy tan testarudo, soy tan desobediente que no quiero hacer tu voluntad. Pero si tú me humillas y me doblegas, voy a hacer tu voluntad. Salmo 100, usted lo ha leído, ¿verdad? No Salmo 100, Salmo 1, perdón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Para quién es la bendición? Solamente para aquel que medita en la palabra de Dios.
Dios no promete bendición a quien no se quiere someter a su voluntad. La idea es esta: si usted y yo no nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, según el Salmo 1, en el día del juicio, nosotros cantamos este canto: cuando allá se pase lista, ¿no? A mi nombre yo feliz responderé. Si no estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, el día del juicio, no hay necesidad de que estemos atentos a ver a cuándo se va a mencionar nuestro nombre para decir presente. ¿Sabe por qué? Porque nuestro nombre no va a ser pronunciado en esa lista, porque en el día del juicio no se levantarán los malos. Eso dice Salmo 1, ¿verdad? La bendición de Dios es solo para aquel que medita en su palabra y en ella está su delicia. Así es que esta es una buena exhortación a todos nosotros. A veces ponemos excusas para no someternos a la voluntad de Dios. A veces ponemos pretextos para no someternos a la voluntad de Dios. A veces lo postergamos para después, como nuestras dietas o nuestros trabajos. Mañana empiezo, mañana lo hago, el próximo mes, este mes, hoy es consagración, hoy hay comunión, hoy no pude estar preparado para consagrarme, el próximo mes me consagro. Hay que humillar al yo. Hay que decirle a Dios: Dios, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Conozco tu ley, pero soy tan testarudo que necesito que tú me cambies. Tercer paso, y esto es lo que da nuestra esperanza: hay que meditar en Cristo, meditando en Cristo. ¿Cómo cumplimos la voluntad de Dios? Meditando en sus mandamientos, humillando al yo y meditando en Cristo. Para ir al cielo es necesario obedecer los mandamientos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Para ir al cielo es necesario obedecer los mandamientos? No. No estoy diciendo eso y no quisiera que se vayan ustedes hoy con esa idea. No estoy diciendo que si cumple sus mandamientos usted se va a ir al cielo, porque nunca es posible cumplir los mandamientos por nosotros mismos. Este punto, el tercer punto, es el que cambia toda nuestra manera en que lo vemos. Nosotros no cumplimos, los cristianos y los que son hijos de Dios, no cumplimos los mandamientos para ser aceptados por Dios, sino que los cumplimos en la esperanza de que ya hemos sido aceptados por Dios. ¿Me explico en esto? No los cumplimos para entrar al cielo, sino en la confianza de que ya está asegurado nuestro lugar. Por eso podemos cumplir la voluntad de Dios. La idea es dejar de pensar en tengo que obedecer y empezar a pensar algo así como puedo obedecer, porque Dios me ha capacitado y Dios ha capacitado a todos sus hijos para que dobleguemos a nuestro yo y podamos obedecerle a Él. Sin Cristo nosotros estábamos sujetos a la ley del pecado, éramos esclavos del pecado y no hacíamos más que pecado. Pero Cristo viene, rompe nuestra cadena con el pecado y ahora somos libres. No tenemos que pagar para que Él nos dé su gracia, sino que obedecemos en gratitud a lo que ya hizo Él por nosotros. Por eso hay que meditar una y otra vez en lo que ha hecho Jesús por nosotros. Por eso este culto es una celebración de lo que hizo Jesucristo en nuestro lugar. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 nos habla del cambio que fue posible en Jesucristo. Ezequiel 11, 19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Esto es lo que se propone hacer Cristo a nosotros, un trasplante de corazón. El corazón de Samuel, carcomido por el pecado, idólatra, mundano y blasfemo, es quitado, y Cristo me da un corazón nuevo que anhela y quiere obedecerlo a Él. ¿Quién lo hizo posible? ¿Yo fui el que hizo ese cambio? No, el cirujano celestial que puede hacer este tipo de trasplantes espirituales. Sin Cristo es imposible hacerlo. Por eso le digo que yo no quisiera que se vaya esta tarde pensando que, bueno, el pastor dijo hay que obedecer, bueno, esta semana voy a obedecer. Sin Cristo
Es imposible obedecer. Ya lo quisieron hacer los fariseos y Jesús los reprendió, porque los fariseos querían hacer eso, cumplir con toda la ley, pero sin acercarse a Jesús. Y Jesús les dijo, son unos tontos, porque en cuanto rompes un poquito la ley, rompes toda la ley. Nadie aquí puede cumplir la ley. Cristo cumplió la ley. Es en Cristo en quien nosotros podemos obedecer. Por eso hay que meditar todos los días y cada vez que vayamos en oración a Dios, decirle: Dios, sin ti no puedo y sin tu Hijo Jesucristo no puedo. Cámbiame por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien cumplió la ley en nuestro lugar. Eso dice Mateo 5:17. Usted sabe la expresión: no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Quién cumplió la ley? Jesús, ¿sí? Cuando usted y yo leemos los 10 mandamientos, espero que usted no se sienta confortado de decir: sí los estoy cumpliendo. Gracias a Dios que los estoy cumpliendo. Sí, ¿sabe cómo me siento yo cuando leo los 10 mandamientos? A veces me siento peor que una mosca, peor que basura, peor que gusano. ¿Sabe por qué? Porque cada mandamiento me recuerda que soy un vil pecador. Pero cuando veo los mandamientos a la luz de lo que hizo Cristo en la cruz, entonces veo que todo cambia, porque es Cristo quien nos puede transformar a usted y a mí. Y entonces los mandamientos sí se convierten en un gozo. Y entonces podemos decir: gracias Dios, porque en Jesucristo tu Hijo puedo ser libre de la idolatría, y libre también de la mentira, y libre también de cualquier deshonra que le haga a mis padres, y libre también de cualquier deshonra hacia mi esposa, y libre también de cualquier falta de dominio propio para no mentir, matar, robar, chismear. ¿Me explico? Es a la luz de Cristo que es posible hacer la voluntad de Dios. Sin Cristo es imposible. La ley, según Romanos, a ver si puede leer Romanos un día de estos, la ley fue dada para condenación. Donde no hay ley, no hay pecado que condenar. Eso lo dice Romanos. Si no hubiera ley, podríamos hacer lo que quiera, y si le dice: oye, estás mal, oye, no hay ley, puedo hacer lo que quiera. Pero la ley fue dada no para salvación, sino para condenación. Cristo fue dado, ese sí, para salvación. En Cristo podemos cumplir la voluntad de Dios. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es por Cristo por quien podemos cumplir. Hubo una época, yo en mi inmadurez espiritual, que yo llegué a pensar que cuando me presentara delante del Señor, ¿sabe qué iba a hacer Dios? Iba a poner en una balanza mis buenas obras y en otra mis malas obras, y dependiendo de qué pesara más, me iba a ir al cielo o al infierno. Eso creía yo. ¿Usted ha creído eso? No es verdad, debo decirlo. No es verdad, así no va a ser la cosa. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? ¿De qué depende que entremos al cielo o no? De la gracia de Cristo Jesús. Lo que va a buscar Dios en nosotros es: ¿Cristo está en ti? Y entonces habrá entrada al cielo a los que son sellados por Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿y cómo sé si ya soy sellado por Cristo Jesús? Bueno, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo andan sus frutos? Si sus frutos dan muestra de que estamos creciendo poco a poco, vamos bien. Si los frutos no dan evidencia, hay que hacer algo. Y lo que hay que hacer es humillarnos delante de Dios, decirle a Dios: Dios, necesito que tú me ayudes, he querido hacer mi voluntad y solo he descubierto que no puedo hacerla y no puedo hacer tu voluntad. Necesito que me salves, necesito que me rescates, borra mis pecados, límpiame, séllame con tu espíritu y por favor ten piedad de mí. Cuarta manera en que podemos obedecer la voluntad de Dios: creciendo en la gracia. ¿Qué es gracia?
Gracia es cuando recibimos un perdón que no merecemos de aquel pecado que nosotros cometemos. Cuando Dios dice, eres culpable, pero no te voy a castigar. Eso es gracia. Eso es lo que recibimos en la cruz de Jesucristo. Usted y yo teníamos que haber muerto crucificados, pero Cristo tomó nuestro lugar y usted y yo somos libres en Él. ¿Cómo es la gracia? Bueno, la gracia en primer lugar abre nuestros ojos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Debo aclarar que cuando dice conforméis no quiere decir algo así como que no te conformes, de decir, bueno, pues ya con esto está bien. No habla de conformidad en ese sentido, habla de amoldarse, tomar la forma. Y siglo quiere decir mundo. La idea es, no vivas como vive toda la gente del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nuestro entendimiento es transformado, comprobamos la voluntad de Dios. Al principio no entendemos todo lo que está en este libro. Hay cosas complicadas, hay cosas enredadas, pero hay cosas que sí podemos digerir. Conforme nos vamos sumergiendo más en Él, la gracia de Dios nos va abriendo más los ojos y empezamos a entender cosas que antes ni siquiera imaginamos que íbamos a entender. Por algún lugar tenemos que empezar, pero es la gracia de Dios la que nos va a ir dando un poco más y un poco más. No podemos decir, no, hasta que ya pueda entender la Biblia la voy a leer. No, lee de a poquito en poquito y Dios te va a ir abriendo el entendimiento y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Poco a poco, por algún lado tenemos que empezar. La voluntad de Dios nos transforma. Jeremías 13:23. La pregunta es, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Dios dice, a ver, etíope, piel oscura, ¿puedes cambiar tu piel? Aunque Michael Jackson trató de hacer eso, es absurdo. No, los que tienen piel oscura no pueden cambiar su piel. A ver, leopardo, ¿puedes quitarte tus manchas? A ver, pecador, ¿puedes dejar el pecado? No. Pero si Cristo nos transforma, sí se puede. Y eso es nuestro consuelo y nuestra esperanza. Yo no puedo y nadie aquí puede. Pero si Cristo nos transforma, sí podemos. Es como lo que ya les he planteado otras veces. Imagine que usted y yo, solo imagine, no se ofenda. Imagine que somos cerditos, cerdos que nos encanta estar en un cuchitril, bañándonos en el lodo todo el tiempo, y no importa cuánto nos bañe nuestro dueño, nuestra naturaleza es que apenas nos suelten, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al fango y a revolcarnos en él y vamos a seguir comiendo cualquier cosa. Ahora, lo que Dios está dispuesto a hacer es algo así como transformar a los cerdos en gatos. ¿Sí? Gatos, por naturaleza, el gato se ensucia, ¿qué hace? Busca la manera de limpiarse. ¿Sí? ¿Anda revolcándose en el lodo? No, se cuida. Entonces lo que Dios está dispuesto a hacer es transformar nuestra naturaleza de una naturaleza de cerdos, perdón por la palabra, pero eso somos hablando pecaminosamente, en gatos. De manera que si antes nos gustaba revolcarnos en el fango del pecado, ahora, aunque no estamos exentos de mancharnos, vamos a evitar hacerlo lo más posible. Y apenas nos ensuciemos, vamos a buscar la manera de estar limpios. Eso se llama regeneración y es lo que hace el Espíritu Santo. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar, pero a mí me han contado personas que eran adictas al alcohol
que cuando Cristo vino a su vida, aquello que tanto les gustaba, aquello que hasta les hacía babear de antojo, de pronto les causa, ¿sabe qué? Asco. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu de Dios. Ya les he contado que hubo una época en mi vida en que fui un vil engañado, que en la iglesia era una cosa y en la escuela era otra cosa. Yo podía decir 20 maldiciones lo más pronto posible. Era de verdad bastante creativo para decir maldiciones. Ahora escucho a los varones o a veces a las mujeres decir maldiciones y ya no es igual. Lo que antes me deleitó, ahora me causa hasta quebranto. ¿Cómo es posible que hablemos así? Ahora, no quiere decir que de la noche a la mañana es este cambio, poco a poco. Pero aquello que nos causaba deleite, el pecado que nos deleitaba, ahora en Cristo, por la gracia de Dios, podemos ser transformados y ahora ya no se nos va a antojar el pecado, sino la santidad. Es hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos puede transformar. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce. Dios es, el Señor es quien produce en vosotros, así el querer como el hacer. Sí, es Dios quien nos transforma. De manera que cuando usted y yo oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, tendríamos que entender que estamos pidiendo que Dios transforme nuestra vida y nos haga obedientes a Él, porque Él es el que produce el querer como el hacer. La voluntad de Dios se resume en una sola palabra: santificación. Hebreos 13:20, con esto acabamos. Es una bendición, es el final de Hebreos. Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué? Aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién hace toda la obra? Dios. Ahora, lo que usted y yo tenemos que hacer es no obstaculizar su obra. Si el Señor le está llamando a hacer algo, usted coopere y diga: sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Si el Señor le está llamando a leer más la Biblia, o congregarse más, o cumplir cierto mandamiento específico, no pongamos resistencia, hágalo. Él es el que está poniendo en nosotros el deseo de hacerlo. Él es quien va a poner también en nosotros la capacidad de hacerlo. Cuando oramos, hágase tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que estamos pidiendo. No es fácil. Empezamos diciendo que no es fácil y recalcamos que no es fácil, pero en Cristo es posible. Cumpla la voluntad de Dios, sométase a Él y va a ver que el camino es más ligero. Amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre nuestro, gracias te damos por todo lo que nos das, por tu amor, tu gracia, tu paciencia, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor, y todos necesitamos tu gracia transformadora, Padre. Todos necesitamos que tú cambies todo lo inmundo de nuestro corazón y lo limpies, Padre, y nos des un nuevo corazón que desee tu verdad, tu santidad y tu voluntad, Padre. Te pedimos perdón porque conocemos ya bastante de tu voluntad, Padre. Tus mandamientos ya los conocemos, pero no los estamos aplicando siempre en nuestra vida, Padre. Necesitamos que nos sigas transformando, Padre. Necesitamos que nos des odio hacia el pecado y nos des amor hacia la santidad, Padre. Necesitamos que crees en nosotros asco y repugnancia hacia la maldad y que des a nuestro ser antojos de santidad y de verdad, Padre. Te pedimos, Señor,
que nos limpies de toda maldad, Padre. Danos humildad para hacer tu voluntad antes que la nuestra, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos leer tu palabra y entenderla como tú quieres que lo hagamos, Padre. Y permítenos, Señor, seguir creciendo en la gracia, Padre. Seguir siendo transformados, iluminados y fortalecidos por ti, Padre. No será fácil, Señor, pero te pido que nos fortalezcas a mis hermanos y a mí, Padre, en el camino de tu santidad, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.